Muy buenas, soy David García, un aficionado a la lectura y a la escritura que está intentando abrirse paso en el mundo editorial. En el vídeo de hoy me apetecía tener una conversación un poquito más relajada sobre mis gustos literarios para que me vayáis conociendo un poco. Así que voy a hacer una lista de mis 5 tropos literarios favoritos en la fantasía. Antes de empezar voy a aclarar un poquito lo que entra y no entra en esta lista que voy a hacer. Para empezar me voy a centrar exclusivamente en tropos que se den en la fantasía. Es decir, no os vais a encontrar enemies to lovers ni nada parecido porque esos son tropos comunes con otros géneros. Puede que alguno de estos aparezca en otros géneros, pero son más comúnmente conocidos por la fantasía. Y aparte de eso no he incluido ningún tropo romántico. ¿Por qué? Porque voy a hacer un vídeo separado sobre mis 5 tropos favoritos en romance. Y una vez explicado esto, vamos al tajo. Número 5. Una profecía ambigua. Las profecías están a la orden del día en fantasía. Nos encontramos una en muchísimas sagas muy famosas. Y es un muy buen recurso para darle importancia al protagonista y que nosotros como lectores, pues no sé, nos importe lo que le está pasando a este chaval o a esta chavala. Pero cuanto más leía sobre profecías, sobre todo profecías que decían esta persona está destinada a derrotar al mayor mal, bla 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 bla, me parecía que era como hacer trampa, porque daba la sensación de que te estaban diciendo cómo iba a terminar el libro y eliminaban el peligro de alguna manera, sobre todo porque cuando yo estoy leyendo un libro y hay una profecía que ya te dice cuál va a ser el resultado, no sé, como me da la sensación de que no hay manera de que el libro acabe de otra forma y suele ser lo que ocurre. Y ahí es donde entra la profecía ambigua. Uno de los ejemplos más famosos de este tropo es la profecía de Harry Potter, que básicamente se refiere a Voldemort y a Harry y dice: ninguno de los dos podrá vivir mientras el otro siga con vida. Ahí no te está diciendo cuál de los dos va a vivir y cuál de los dos va a morir. Simplemente te está diciendo que va a haber una confrontación final y que uno de ellos va a tener que matar al otro. Entonces, aunque todo el mundo sabía que iba a ser Harry el que iba a terminar viviendo, sí que te crea esa sensación de peligro para el protagonista. Y luego hay sagas que lo llevan más allá y que son las que más me gustan. Por ejemplo, Percy Jackson o La Rueda del Tiempo. Para empezar, no sabemos cuál es el sujeto de la profecía desde el principio. Hay varios candidatos, lo cual ya es una incógnita desde el principio. Y además, lo que la profecía básicamente te está diciendo es que el sujeto de la profecía va a tener que tomar una decisión que puede o salvar el mundo y derrotar al mal o lo que sea, o destruir el mundo y hacer que las cosas estén mucho peor que como habían empezado. Y me parece que eso es un recurso narrativo excepcional. ¿Por qué? Porque estás siguiendo la evolución de los personajes y viendo cómo van cambiando y cómo su psique y cómo sus pensamientos van evolucionando, sabiendo el peso que tienen encima, y no te puedes evitar preguntar si esa presión va a acabar por derrumbarles y hacer que efectivamente dejen las cosas peor que como estaban. Y por eso me encantan las profecías ambiguas. Número 4. Los poderes elementales. En esta en concreto no tengo mucho que decir realmente, simplemente me encantan las magias y los poderes que tengan que ver con los elementos fundamentales de la naturaleza. Agua, fuego, tierra y aire. Entre esos mi favorito es el fuego. Me encantan los poderes de fuego, sobre todo si con esos poderes de fuego puedes hacer que una espada se envuelva en llamas. No sabría deciros exactamente por qué me gustan tanto. Creo que dan una sensación de simplicidad a los poderes que otros sistemas de magia más complicados y más duros, para usar el término técnico, no tienen. Además de que te dan una libertad tremenda para hacer poderes más sencillos y simplemente lanzar una bola de fuego hasta, yo que sé, generar la erupción de un volcán, generar maremotos, terremotos, sacarle el aire de los pulmones a alguien, hacer que exploten sus vasos sanguíneos. Hay millones de aplicaciones con algo tan simple como pueden ser los poderes elementales. De hecho, una de las historias en las que estoy trabajando, aunque creo que tardaré bastante tiempo en escribirla, tiene como base los poderes elementales. Número 3. El granjero o granjera. Básicamente, la historia de un chaval o una chavala joven, de menor de 20 años seguramente, que está viviendo en una granja, en un pueblo que se mantiene al margen de lo que está ocurriendo en el mundo a su alrededor. Sin embargo, esta persona siente que quiere algo más, que no está conforme con esa vida pacífica y tranquila en su granja y su aldea. Y de repente, pues algo pasa. Aparece un anciano misterioso con poderes extraños y contando historias, encuentra un huevo de dragón, la aldea es atacada, resulta que su tío compra unos androides que pertenecieron a su padre y que resulta que son la clave para un conflicto intergaláctico, o cualquier cosa.
Y eso provoca que nuestro protagonista tenga que salir de su aldea, salir de su granja, conocer el mundo, dejarse guiar, y para empezar es una manera muy efectiva de hacer que nosotros, los lectores, conozcamos el mundo a ojos de alguien que lo está viviendo y experimentando por primera vez. Quiero aclarar que el protagonista no tiene necesariamente por qué tener un destino o ser de un linaje famoso ni nada por el estilo. Simplemente puede ser el azar. De hecho, ahora mismo no caigo en ninguna historia de este estilo que el protagonista que sale de la granja no acabe teniendo un destino o teniendo un linaje que sea una persona normal y corriente que de repente le han lanzado a la aventura por puro azar, y me gustaría leerlo. Igual hasta lo escribo, fíjate. Número 2. Ahora nos vamos al otro extremo. El heredero al trono. Si hay un tipo de protagonista que me guste más que el granjero o granjera, que no tenían ningún tipo de responsabilidades y soñaban con algo más, que de repente se ven lanzados a la aventura, es los protagonistas que tienen esa presión desde el principio y casi desde que nacieron, han crecido con ella y tienen que soportarla. Me encanta el tropo del príncipe o la princesa que tienen que heredar un reino que está en guerra y va a ser su responsabilidad el asegurarse de que todas las personas a su cargo no mueran. Tengo que aclarar que este tropo solo me gusta si el protagonista heredero del trono es una buena persona y de verdad se preocupa por las cosas que les pasan a sus súbditos, aunque puede tener defectos, todos los que quiera, pero en general que sea una buena persona, por favor. El protagonista principal de la última historia que he escrito es efectivamente el príncipe de una ciudad o un reino. Y creo que, tanto como lectores o escritores, es un protagonista muy interesante de explorar, porque puede dar pie tanto a la corrupción del poder, a la corrupción de la preocupación, de todas esas responsabilidades, como a ver cómo una persona simplemente se alza por encima de las expectativas y acaba siendo el héroe que más o menos estaba destinado a ser. Y si además a este protagonista heredero al trono le añades un padre o madre, rey o reina, que son malvados, pues mejor que mejor. ¿Por qué? Porque entonces esta persona que se preocupa tiene que conseguir, yendo en contra de los deseos y de las leyes o los obstáculos que le pone la única persona que está por encima de él o ella en jerarquía, está perpetrando. Y esto me encanta, creo que es un estudio de personaje y no solo eso, un argumento y una historia muy efectiva. Número 1, mi tropo favorito, el imperio opresor, que suele estar acompañado de una rebelión. Este tipo de argumentos lo hemos visto en todas partes. La Guerra de las Galaxias, Harry Potter cuando Voldemort toma el poder, Nacidos de la Bruma de Brandon Sanderson, Memorias de Idum de Laura Gallego García... Pero yo creo que esto en general le gusta a muchísima gente, no solo a mí. ¿Por qué? Pues porque como sociedad nos gusta pensar que si en algún momento vemos nuestras libertades o nuestros derechos aplastados por una fuerza superior o un gobierno pues opresor, como puede ser el Imperio de la Guerra de las Galaxias, vamos a ser capaces de pelear contra ellos y de unirnos. Y es muy gratificante de leer cuando las personas que lo tienen todo en su contra, porque muchas veces los gobernantes no son figuras inofensivas, suelen tener poderes y suelen ser los más poderosos del mundo, pero de alguna manera con pura voluntad, pura garra, con la ayuda de alguna profecía quizás, o de algún granjero que de repente resulta que tiene poderes especiales y viene de un linaje perdido. La rebelión, con muchísimos menos recursos, pues consigue sobreponerse y recuperar pues la libertad y, pues yo qué sé, salvar al mundo, como se suele decir, ¿no? Y vivieron felices y comieron perdices. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido un poco para saber qué tipo de lector soy, qué tipo de contenido me gusta, qué tipo de contenido consumo. Y bueno, si os ha gustado, suscribiros, dadle a like y a la campanita, comentadme cualquier cosilla de la que queréis que hable en el siguiente vídeo, seguidme en las redes sociales a las que subo contenido un poco diferente y un poco más, no sé, divertido. Y sobre todo, pues compartid este vídeo con la gente a la que le guste leer y escribir, porque es lo más importante para crecer poco a poco. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente. Adiós.